ingresando. Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos a esta charla, más allá de las palabras, claves para determinar aranceles en traducción e interpretación. Antes que nada, me gustaría decir, como habrán notado, tenemos interpretación en lengua de señas mexicana, tenemos también interpretación del español al inglés. Si gustan seleccionar el canal, lo pueden hacer con el botón que se encuentra en el panel de control. Y pues me gustaría, como les decía, darles la bienvenida a esta charla que busca ser un poco teórica también, un poco práctica. El objetivo es hacer que reflexionemos sobre nuestra práctica como profesionales, incluso tal vez cambiar un poco cómo percibimos el valor que tenemos nosotros en el mercado y hacerles preguntas a los panelistas. Vamos a tener al final la sesión de preguntas y respuestas, entonces les sugiero que las tengan muy listas en el chat para cuando esté habilitado las puedan enviar y así puedan comunicarse con nuestros colegas panelistas. Empiezo presentándolos. Hoy nos acompañan Irma Reyes Morán, es licenciada en traducción, diplomada en traducción jurídica e interpretación judicial, también maestra en tecnología aplicada a la educación. Es presidenta fundadora del primer colegio de traductores en México, autorizado por la Secretaría de Educación Pública, el CEMELTI. También es perita traductora local y federal para el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es CEO de Ecotraducción, agencia de traducción e interpretación especializada en traducción jurídica, financiera y servicios periciales. Es docente, conferencista y tallerista de diferentes universidades del país y el extranjero. Ha llevado a cabo el Seminario de Lingüística Forense en la UNAM, ha trabajado para CEMELTI, Universidad Anáhuac, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Chiapas, UTECA, UAM, Centro Universitario Incarnate Word, ICETI, entre otras, y también es investigadora de temas relacionados con la certificación de traductores, la traducción oficial y las funciones de los peritos traductores. También nos acompaña Luisa Fernanda Salazar Figueras, licenciada en traducción por el ICIT, maestra en tecnologías para la educación
traductora activa desde 1998 para el sector de las telecomunicaciones y para la industria de los servicios jurídicos, tanto en entidades públicas como privadas. Es perita traductora local y federal desde 2008. Es formadora de traductores e intérpretes desde 2001, fundadora del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación y consejera emérita del mismo. Nos acompaña Jimena Higuera Zavala, intérprete de profesión, traductora por anexión, apasionada de la lengua con ya casi 20 años de experiencia en la industria, perita traductora e intérprete del Consejo de la Judicatura Federal, especializada en temas de gas y petróleo, con énfasis en ingeniería mecánica, así como de calidad, salud, seguridad y medio ambiente, y es orgullosa mamá de 2 pequeños revoltosos. Y por último, nada más y nada menos, Enrique Pérez Rosiles, licenciado en Interpretación por el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, con 15 años de experiencia en el sector internacional como intérprete de español, inglés, francés, portugués y alemán. Desde 2008 interpreta de manera cotidiana para organismos de las Naciones Unidas como ONU Mujeres, ONU Red, PNUD, PENUMA, UNOPS, ACNUR, ONU-SIDA, SINU, al igual que para una gama extensa de organizaciones internacionales, empresas e instancias gubernamentales en los mercados de México, Estados Unidos, Canadá, Suiza, España y Alemania. Y me gustaría también agradecer a Sandra Arteaga, que viene por parte de Interp, que es una agencia de traducción e interpretación que trabaja en México desde 2010, a nuestros colegas en la cabina de lengua de señas mexicana, Rosalba García del Ángel y Lucas Nash Everett Muñiz, así como a nuestras colegas en la cabina español-inglés, Begoña Canut Noval y Daniela Luzano Zamora, y a Bianca Barba, que está tras bambalinas también. Antes que nada, me gustaría, porque suele haber confusión sobre qué hace un colegio como el CEMELTI, sobre todo para nuestros nuevos asistentes, los que se nos unan por primera vez, cabe mencionar que un colegio de profesionistas es un organismo de carácter público y privado que se encarga de agrupar a los profesionales de una rama, pero que a diferencia de otras asociaciones también está facultado el colegio para regular y vigilar la profesión, y también tiene que rendir cuentas no solo a sus agremiados, sino también a la Dirección General de Profesiones, que es la dependencia gubernamental que lo autoriza y lo faculta como autoridad de la profesión. Y bueno, también dentro del marco de los nuevos aranceles sugeridos que acaba de publicar el CEMELTI este pasado 31 de enero, es que organizamos esta charla. Antes que nada, bueno, también feliz Día Internacional de la Lengua Materna, cabe destacarlo. Y me gustaría empezar con una pregunta que me parece que Irma podría responder a la perfección. Suele haber mucha confusión, ¿no? Porque sabemos que estamos en un libre mercado, pero entonces, ¿por qué tenemos estos aranceles sugeridos, ¿no? O sea, ¿cuál es el fundamento jurídico, el marco que permite que el CEMELTI publique estos aranceles? Gracias, Dani. Si me ayudan con la presentación, mientras quiero saludar a todos mis colegas, qué lujo estar acá con ustedes, qué lujo que destinen este tiempo acá totalmente pro bono. También para los colegas que hoy se nos unen y que no nos conocen, todo lo que hace el CEMELTI y ha hecho desde 2018 es 100% pro bono, no percibimos ningún sueldo, nunca lo hemos hecho. Esto es simple y únicamente por el avance de la profesión en el país. Gracias entonces por dedicar este tiempo, el tiempo que además les tomó prepararse para estar acá. Por supuesto, gracias a nuestros increíbles intérpretes, pero también muchísimas gracias a los que están acá, a los asistentes, más de 90 que están acá hasta este momento, porque una vez más, dedicar nuestro tiempo a formarnos, a entender que siempre tenemos un poco más que aprender, que todos los días podemos aprender algo unos de otros y que este tiempo siempre será bien dedicado, ya sea efectivamente a aprender cosas nuevas o a reflexionar conocimientos que ya tenemos, ¿no? Que es llegar a un nuevo nivel de conocimiento. Muchas gracias. Y pues bueno, sí,
Vamos a empezar, si avanzamos, vamos a empezar por lo primero, ¿no? Primero, lo primero. ¿Qué es un arancel? ¿Cuál es el fundamento legal y ético? Un arancel eh, tiene dos connotaciones. La primera, en el sentido en el que la vamos a estar utilizando hoy, es un sistema que nos permite fijar honorarios en cuanto a la prestación de un servicio. Existen diversos aranceles en el país de profesionales o de profesionistas. Entonces es eso, un sistema, un documento que contiene formas de calcular nuestros honorarios. Este arancel o aranceles también puede significar las propias tarifas, los propios modos de calcular nuestro honorario final. El fundamento legal y ético para los aranceles, por supuesto, está, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, está regulado, está normado, pero también tiene un componente ético muy importante. El componente de no contravenir, de no lesionar los intereses gremiales. Y aquí quiero lanzarles una reflexión. ¿Qué tan necesario sería que estuviéramos hablando de cómo cobrar? Es decir, ¿no sería intuitivo que quisiéramos cobrar correctamente? ¿No es contraintuitivo que tengamos que persuadir a los entusiastas de la traducción? Porque por un lado estamos los profesionales para los efectos de la SEP, los que tienen una profesión, para los efectos de esta charla, los profesionales son aquellos que están formados, los traductores y los intérpretes que han sido formados. Entonces, parecería contraintuitivo que tuviésemos que persuadir a los entusiastas de la profesión, los que no están formados, de cobrar correctamente, de cobrar un honorario justo. La realidad es otra. La realidad también es, ciertamente, y vamos a escuchar de mis maravillosos colegas, es un sistema muy complejo, es un aspecto muy complejo a nivel mundial que se ha estudiado y que se sigue estudiando. Evidentemente, emitir un ordenamiento, como lo es un arancel, un documento que contiene las formas para calcular nuestro honorario, parece sencillo, se publica y se tiene que seguir, ¿verdad? Parecería que es algo sencillo. Hemos visto entonces, y esto no es exclusivo de México, hemos visto en todas las jurisdicciones, cómo este es un área de oportunidad del gremio. También Fernanda nos va a hablar de esto un poco más a profundidad. Prestemos muchísima atención porque ella es una gran estudiosa de todas las nuevas teorías y corrientes y nos va a iluminar muchísimo a este respecto de por qué es tan complejo este aspecto. Yo voy a entonces aterrizando. ¿Cómo se crea un ordenamiento? Bueno, por supuesto, tiene que haber un antecedente nacional para crear un nuevo ordenamiento, o vamos a decirlo en términos mucho más simples, una ley, un reglamento. Tiene que haber un antecedente en la ley. Después, idealmente, existe un antecedente similar, nacional, un antecedente internacional. Entonces, se cuenta con el antecedente nacional de que existen colegios de notarios, colegios de otras profesiones, de ingenieros, de contadores, de arquitectos, de abogados, que están muy avanzados, que tienen mucha presencia de muchos años en el país. Y en términos entonces de lo que no existe en el país, que son colegios de traductores, porque no había ninguno hace 6 años, este es el primero. Entonces tenemos que voltear la cara, tenemos que voltear los ojos al resto del mundo. Y allá podríamos, por supuesto, estudiar y hemos estudiado desde los orígenes del CEMELTI, muchos otros colegios de traductores en el país, pero vamos siempre a mencionar el caso de Argentina, porque es un caso de estudio a nivel mundial. Muchos académicos distinguidos, prestigiosos en el mundo, están estudiando el caso de Argentina como un caso emblemático, como un caso a seguir, de cómo se gestiona allá la profesión, la traducción oficial, el traductorado, el peritaje, donde tienen universidades en todos los estados, carreras en todas las diferentes áreas de la traducción y también en muchos más idiomas que el inglés. Y bueno, finalmente tenemos leyes similares. Por ejemplo, la ley del notariado, que incluye el arancel. ¿Avanzamos? Y en el caso del CEMELTI en concreto, pues el CEMELTI se crea y se fundamenta con base en la ley reglamentaria del quinto constitucional, en el artículo 50, donde nos especifica qué hace un colegio.
¿Para qué existe un colegio? ¿Cómo se crea un colegio? Y específicamente, y lo que nos atañe hoy, ¿qué funciones tiene un colegio? Un colegio tiene atribuciones de ley, entre muchísimos incisos, hasta de la A hasta la S, la vigilancia de la profesión. El colegio tiene el propósito de regular la profesión, de vigilar que se aplique en el más alto sentido ético, legal y moral. Y allá estamos ya entonces entrando en materia. Parte de la ética de un traductor y de un intérprete, por supuesto, la ética es interna, la ética no es como una ley que es externa, que nos regula externamente. Sin embargo, la deontología, que es el estudio de la ética profesional, ¿no?, establece estos códigos de ética, y dentro de estos códigos de ética, además del CEMELTI, muchos códigos que se han estudiado, que he estudiado personalmente para no solo esta charla, sino para también mi constante labor académica, muchos códigos de ética establecen muy precisamente el objetivo del arancel. Y el objetivo del arancel en concreto es regular la forma en la que se cobra para preservar los intereses del gremio y de los clientes. Es decir, somos libres, ejercemos libremente nuestra profesión, pero debe haber también un control, una supervisión, una rendición de cuentas. Nos debemos rendir esas cuentas al gremio en todos los aspectos que nos podamos imaginar. En lo que toca a esta charla, en el aspecto de mantener una tarifa digna, mantener un arancel, unos honorarios dignos que nos permitan aquello que marca la Constitución, tener una vida decorosa y digna. Esa es una responsabilidad que tenemos con nuestro propio gremio, pero también la tenemos con los clientes en el sentido de que debería haber una guía, un mínimo, un estimado, para que nosotros podamos cobrar ese arancel. Y por otro lado también, contar con un arancel, con un documento, con un sistema de cómo cobrar, nos sirve como profesionales para también defender nuestras tarifas, defender nuestros honorarios. Por un lado, contra los embates de las grandes corporaciones con las que hablábamos y hablaremos más, no tenemos el mismo poder de negociación. Y entonces, en este caso, un documento oficial emitido por una autoridad de la profesión, como es el CEMELTI, nos sirve de respaldo, nos servirá siempre de respaldo. Y por otro lado, este arancel también serviría para que los clientes, aquellos no tan informados, aquellos que nunca han estado en la necesidad de contratar un traductor público, por ejemplo, aquel compatriota que es repatriado de los Estados Unidos y que necesita hacerse su identidad o necesita integrarse a la vida jurídica mexicana, necesitará una traducción y quizá no sabe tanto de lo que es la traducción. Entonces, está en una posición vulnerable, está en una posición en donde no tiene el mismo poder de negociación y el mismo conocimiento que tiene un traductor oficial, por ejemplo, pero también aplica, por supuesto, para una traducción simple. Entonces, se cubren todas esas bases y de esta manera vamos cubriendo todos los frentes. El frente de nuestra responsabilidad ética y legal frente a clientes y frente a colegas, y también tener un respaldo. Pero insisto, parecería innecesaria esta charla, parecería que no necesitamos persuadir a los colegas para que cobren correctamente. La realidad es otra y bueno, hoy vamos a ver por qué. Quiero terminar diciendo entonces cuáles son algunas de las razones fundamentales de la creación de este colegio hace 6 años en colaboración con todo mi consejo. Condiciones cada vez peores del gremio, esto no es ajeno, por supuesto, para nadie que está acá, donde despedían a un traductor o un intérprete para contratar a alguien que no lo era. Se identificó que no existe como tal legalmente la traducción oficial en México, sino que se ejerce de manera por uso y costumbre, y que los peritos no están preparados, y que ese es un caso sui generis de México, porque en todo el mundo los peritos tienen primero que aprobar un curso de inducción y después pueden ser nombrados, y naturalmente tendrán que tener algún grado. La SEP hace una década, un poco más, desapareció la traducción oficial. Ya no requiere que un traductor profesional traduzca los documentos académicos. Esto era un preludio para el desastre que vino después con COFEPRIS y lo que acá ya sabemos.
La falta de oferta académica de grado y de pregrado es algo también muy importante que tenemos que considerar cada vez que debatamos y analicemos la cuestión del arancel y todas las otras cuestiones profesionales. Eso es algo que nunca deben quitar de la mesa. La falta de oferta de grado y pregrado en traducción e interpretación es muy escasa y hasta hace más o menos 6 años solo existía en el sistema privado. Y bueno, finalmente, pues la falta de investigación, o más bien acá motivarlos un poco a que pues nos hacen falta investigadores en México, investigadores que aborden estos temas desde con una metodología que propicie resultados, que cause resultados que puedan ser utilizados para la promoción, para el avance de la profesión frente a las autoridades que finalmente pues son los reguladores, ¿no? ¿Avanzamos en ello? Y pues bueno, las urgencias y los proyectos HITO que busca el colegio al crearse, buscábamos de inicio y nuestra prioridad número 1, difundir la profesión. La 2, estandarizar tarifas. De ahí que el arancel del 2018 fue de las primeras cosas que se hicieron. Vincular con las autoridades para hacerles saber que la traducción es una profesión y que se tiene que estar formado. Después, hay proyectos HITO, que es en algún punto no muy lejano la creación de una ley de traducción oficial que hoy no existe y la creación de un examen Ceneval de traducción para dotar a todos los colegas ya formados, pero no por la vía, digamos, oficial, como traductores. Y después hay muchísimos etcéteras, pero en lo que corresponde a esta charla, y acá me adelanto un poquito, se debe sancionar a los colegas que no siguen el arancel. ¿Cómo se hace? Aquí no se hace, esto es algo nuevo, esto no lo sabemos, esto no lo tenemos. ¿Qué es lo que sí se hace en las jurisdicciones avanzadas? Por ejemplo, en Argentina. Argentina cuenta con un tribunal de conducta. Este tribunal de conducta se encarga de normar, sancionar, no me gusta mucho esa palabra, pero sancionar las faltas al código de ética. El código de ética, a su vez, incluye la obligación de que los agremiados, los profesionales de estos colegios deben observar el arancel mínimo sugerido, porque no hacerlo, como decíamos al inicio, lesiona los intereses del gremio. Naturalmente, y como veremos con los siguientes panelistas, hablamos de un arancel mínimo sugerido, pero por supuesto, ese arancel puede ser mayor considerando que muchos otros factores que ya escucharemos hoy acá. Muchísimas gracias, Dani. Muchas gracias una vez más a todos los asistentes. Gracias, Irma. Y al contrario, creo que nos marca una vía muy clara de hacia dónde podría avanzar México, en el camino que podríamos recorrer. Si hablamos entonces de mercados, tal vez vale la pena considerar la perspectiva macroeconómica y otros factores que inciden en la determinación de aranceles, factores como la oferta y la demanda. Entonces, me gustaría preguntarle a Fer Salazar cuáles son estos factores, quiénes son los actores que inciden en la determinación de los aranceles de manera un poco más orgánica, tal vez. Gracias, Dani. Es un honor estar acá. Gracias a mis colegas en este panel y a los intérpretes por prestarme sus voces y sus manos para trasladar estas ideas. Pienso que a veces los que estamos insertos en esta industria, en esta actividad, estamos tan enfocados en ese pequeño pedacito, en ese pedacito del rompecabezas que nos corresponde. Y no estamos muy al tanto de cómo está situada nuestra industria desde un panorama económico, ¿no? Macroeconómico. Me gustaría aportar hoy una visión más periférica. Es muy importante que tengamos una noción de lo que hacemos, primero, para entender esto que decías, de las fuerzas del mercado o de los agentes del mercado en la fijación de precios. ¿Qué hacemos más allá de generar cuartillas o palabras o interpretar por horas o generar subtítulos? Lo que hacemos es prácticamente dar las llaves de la fortaleza a otras industrias que buscan conquistar mercados, ¿no? Una industria, la que sea, petrolera, los mineros, van saltando de mercado a mercado y para lograrlo necesitan
de los especialistas en servicios lingüísticos como nosotros. ¿Qué hacemos? Básicamente nosotros somos los que abrimos la puerta de la fortaleza, ¿no? Para que entren y la conquisten. Y eso va más allá de pensar en palabras o en términos de horas que interpretamos. Es un servicio integral. Creo que los tiempos nos obligan a pensarnos más desde esa perspectiva de especialistas, LSP, prestadores de servicios lingüísticos más maduros. Es un gremio joven, es una industria joven, pero los tiempos nos obligan a madurar. Y parte de esa madurez es el conocimiento de nuestra industria inserta en algo mucho más grande, mucho más global. Hay 5 factores, hago un paréntesis aquí, estoy citando al clásico de la economía, a Keynes, a otro clásico de la economía que es Porter, y concretamente aplicados estos conceptos económicos al sector de la prestación de servicios lingüísticos, estoy citando a Renato Beninato y a Tucker Johnson. Son 5 factores, fuerzas o agentes económicos que hacen que los costos o los precios en nuestro sector sean tan fluctuantes o puedan más bien ser tan fluctuantes. El primero de ellos lo llaman nuevos participantes de la industria. El segundo de ellos es el cliente, los clientes y su capacidad de negociación. El tercer elemento son los proveedores, nosotros, y nuestra capacidad de negociación. El cuarto es la competencia y el quinto es lo que llama Johnson sustitutos. Ahora, voy a tocar estos puntos uno por uno de manera entrelazada y breve. Cada uno de ellos ameritaría su propio estudio y reflexión. Primer punto. Los nuevos participantes. Existe una escala en términos macroeconómicos, yo sé que muchos de los que están acá tienen estudios en economía, en contabilidad, y les sonará un índice que es el índice Herfindahl, HH1. Este índice mide la concentración económica de una industria. Si yo les dijera que nuestra industria está tasada en 67, ¿qué pensarían? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Bueno, les diré que la industria de prestación de servicios lingüísticos está tasada o indexada en 67 de 10,000. 10,000 significa una alta capacidad de concentración y nosotros estamos evaluados o tasados, indexados en el 67, que implica que es una industria no fragmentada, sino pulverizada. Esto no es malo ni bueno, es simplemente una característica de nuestra industria, porque hay tantos prestadores de servicios como idiomas en el mundo, como sectores a los que atendemos, los que somos del sector jurídico, los que atenden al sector del petróleo y gas, etc. Hay tantas modalidades, los que localizan, los que internacionalizan, los que interpretan, los que traducen, y así sucesivamente. Pero este índice nos habla también de que nuestro sector es permeable, es sumamente permeable. ¿Qué significa la permeabilidad en esta perspectiva del índice de Herfindahl? Que nuestra industria es muy permeable, abierta a nuevos participantes. ¿Por qué? Porque no hay una regulación sólida, gubernamental, que impida que cualquier persona acceda o ejerza nuestras profesiones, porque realmente no se necesita patentes especiales para ejercerla, porque quizá los softwares que se necesitan para estar a la altura y ser competitivo en el mercado son costeables, algunos son incluso gratuitos. Vamos, son muchos los aspectos que hacen que sea un sector permeable a los nuevos participantes. Ahora, es lógico, estos nuevos participantes acceden a nuestro mercado porque lo ven atractivo, porque quizá, y todos hemos estado, ¿no? Tenemos contactos que nos han dicho sobre estas experiencias, porque quiere ser traductor, porque quiere ser intérprete, porque quiere ser localizador, porque perciben que el margen de ganancia es alto, porque ellos perciben que nuestras condiciones de trabajo son cómodas.
quizá con cierto nivel de desconocimiento o no, pero se hace un mercado o un sector muy atractivo y obviamente al haber más oferta y más proveedores de servicios, los costos se van haciendo más bajos. Estos nuevos participantes empujan, ¿no? Hacen su presión o su intento de acceder a la industria reduciendo costos, y no necesariamente la mejora en la calidad, en los procesos de calidad, es su primer impulso o su primera oferta para acceder a esta industria. Entonces, ese es un primer elemento que incide en términos de macroeconomía, la permeabilidad del sector a nuevos participantes. El segundo punto es la capacidad de negociación de los clientes. Y esta capacidad de negociación tiene que ver también o depende de muchos factores, entre ellos la información interna del gremio que está disponible para ellos en los medios públicos. La posibilidad, la propia concentración más bien fragmentación de la industria hace que la capacidad de negociación de los clientes sea muy alta, que ellos puedan decir con facilidad qué tanto están dispuestos a pagar y qué tanto no. Otro elemento que fortalece su capacidad de negociación es una altísima sensibilidad a los precios. Esto significa que si subimos un poquito el precio para mejorar nuestras condiciones, el cliente es tan sensible a ese aumento que puede prescindir del servicio, porque además ahora tenemos inteligencia artificial que puede hacer este trabajo. Entonces pueden o prescindir del servicio o buscar sustitutos que lo hagan, ¿no? Entonces, estos puntos que acabo de mencionar hacen que los clientes tengan una capacidad de negociación muy alta en este tema de la oferta y la demanda y por ende de la fijación de los precios. Obviamente, cualquiera en la industria buscará mejorar sus márgenes de operación, ¿no? Y si pueden reducir los costos de lo que nosotros hacemos, lo harán. El tercer punto, en estos términos que estudiaba Porter en una publicación en los años 70, es la capacidad de los proveedores de negociación. ¿Quiénes son los proveedores? Nosotros, los traductores, intérpretes, localizadores. ¿Qué nos queda? ¿Qué capacidad de negociación tenemos cuando somos tantos y estamos pulverizados? La capacidad de negociación de los proveedores, entre otras cosas, depende de dos elementos muy importantes. Uno es la solidaridad gremial, nuestra cohesión gremial. Y punto número dos, ciertos hábitos culturales. Y les pongo aquí un par de ejemplos para aclarar a qué me refiero con estos puntos. Al ser tantos y cada uno estar en esta puja constante por acceder al mercado, a veces no tenemos esta cultura de solidaridad gremial en la que si hay algún elemento, algún actor de la industria que no te trata bien y no respeta tus condiciones, vamos, como un elemento de solidaridad gremial, quizá podríamos decir, a este cliente pues lo vamos a mirar con cuidado o quizá no lo tendríamos más reservas al prestarle el servicio de manera gremial, conjunta. No sucede así, ¿no? Cada quien por este motivo de la permeabilidad del mercado y de este índice tan alto de nuevos integrantes todos los días, independientemente de la calidad de un cliente, siempre tendrá un traductor o un intérprete dispuesto a atenderlo, aunque sus condiciones sean malas, sus condiciones de pago, sus plazos o su trato hacia el profesional, ¿no? Entonces, nuestra capacidad de negociación como proveedores es bajísima, porque siempre habrá alguien dispuesto a atender y a dar servicio a los clientes independientemente de su calidad. Y el segundo punto es ciertos hábitos culturales. No hay mejor ejemplo que el de China. Y estamos además
a una semana de haber inaugurado el nuevo, o 2 semanas, ¿no? De haber inaugurado el nuevo año chino. Todos en las industrias saben que, independientemente del sector, que en torno al nuevo año chino, nadie en China trabaja. No hay traductor o lingüista que trabaje una semana completa. Y este es un hábito cultural que además es apoyado, lo apoya el gobierno. Como en esa semana no se trabaja, no hay traductor o intérprete localizador que trabaje. Por supuesto que cuando alguien en la industria necesita un servicio, pues el traductor o intérprete en general, especialista en servicios lingüísticos, tiene un altísimo poder de negociación. ¿Quieres que trabaje en esto? Ok, entonces el costo que yo fijo o la tarifa que yo fijo es esta, porque somos muy pocos los que estamos dispuestos a trabajar en esta época. En México, es mi percepción y mi reflexión, nos hemos vuelto hiper accesibles en todo momento, en todo tiempo, independientemente de que sean 24 o 25 de diciembre, estamos ahí dispuestos a trabajar por los mismos costos y las mismas tarifas, reduciendo con ello nuestra capacidad de negociación de las tarifas. Vamos hilando todos estos puntos, me falta nada más tocar uno, y de aquí voy llevándolos a la reflexión de la importancia de los aranceles mínimos. Si no existieran estos aranceles como piso inferior, como piso o como fondo, entonces todos estos nuevos participantes del mercado seguirían bajando más, compitiendo más y más y más por bajar tarifas. Los clientes con esta hiperaccesibilidad a la información podrían también intentar bajar y bajar y bajar los costos, pero ahora existen los aranceles y bueno, es parte de lo que los clientes pueden revisar cuando buscan una cotización, ¿no? Que existe este fondo o este límite inferior. Y de ahí su importancia. Y por último, hablando de estos 5 elementos de macroeconómicos que inciden en la oferta y la demanda y los precios, están la competencia y los sustitutos. ¿Quién es la competencia? La competencia somos los que estamos dentro de la misma industria y que prestamos los servicios, y en realidad cuando alguien de tu competencia, un intérprete presta los servicios de traducción o un localizador presta servicios de interpretación, digamos que la concentración del mercado no se altera, está repartido el pastel dentro de la misma cajita. La competencia no es tan grave en este tema de la oferta y la demanda. El problema aquí es lo que llama Johnson los sustitutos. ¿Quiénes son los sustitutos? Son otras industrias que de pronto prestan los servicios que nosotros prestamos sin conocimiento de todos los costos y procesos que esto implica y que por ende no fijan de manera correcta desde nuestra perspectiva los costos. Los sustitutos pertenecen a otras industrias y de pronto prestan nuestros servicios. Ejemplo, los despachos de abogados que tienen buenos procesos y por eso de pronto ya prestan servicios de traducción porque ven en ello un margen alto. ¿Quiénes son los sustitutos también? No sé, las agencias que rentan o arriendan servicios de audio y que de pronto ya también se vuelven proveedores de servicios de interpretación. Ellos también son sustitutos. Y aquí lo grave para el gremio, para la industria, es que, digamos que en términos económicos, la repartición del pastel ya sale de nuestro propio gremio y de nuestra propia industria, sino que ese beneficio económico ya se reparte entre otros sectores y otros gremios, con lo cual encarecen nuestras condiciones y ventajas, ¿no? A nivel profesional y gremial. En resumen, son esos 5 elementos macroeconómicos los que inciden en la fijación de precios, en la oferta y en la demanda. Y bueno, pues siempre está esta invitación a que salgamos un poquito de nuestra visión de túnel, de la operación diaria, que abramos la perspectiva y veamos cómo estamos insertos a nivel macroeconómico y cómo podemos, sobre todo, fortalecer nuestra capacidad de negociación
como proveedores, ¿no? Que es el elemento de estos 5 el que incide de manera directa. Muchas gracias, Fer. Y enlazando con esto que acabas de decir de que hay que aumentar esta capacidad de negociación, entonces es importante que uno como profesional se pregunte, pues, ¿qué ofrece? ¿No? O sea, que tenga muy claro qué ofrece en este mercado y sobre todo ser muy claro, ¿no? En esa calidad que uno le da al cliente. Entonces, para eso me gustaría que Jimé nos ayudara a hacer esta reflexión de qué vendemos, palabras, entonces. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a las colegas y a los colegas que nos están interpretando. Hola, colegas. Pues básicamente yo creo que es muy importante primero pensar, como bien decía Fernanda, qué es lo que hay detrás del arancel. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Porque no estamos vendiendo palabras, no vendemos horas de interpretación. Ni siquiera vendemos las traducciones per se, o sea, como bien decía Fernanda, ya está aquí la inteligencia artificial. Hoy en día puedes meter un texto, es más, ni siquiera un texto, un manual completo, una ley completa, un libro completo. Le pides a la inteligencia artificial que lo haga y, ¡puf!, segundos y obtienes algo. Eso no es lo que nosotros vendemos. Evidentemente, nuestro servicio va más allá. ¿Y a qué me refiero? Bueno, si vamos a la siguiente diapositiva, pues a varias cosas. Lo primero es el conocimiento. No solo estamos hablando del tema al cual nos aproximamos, sino también conocimiento de nuestro cliente. Cuando uno empieza a trabajar con alguien de manera continua, te vuelves muy cercano a tu cliente, conoces su infraestructura, su negocio, el área en el que trabaja, su terminología, incluso la propia persona con la que estás colaborando. Entonces, ese conocimiento también es parte de lo que tú das como profesional, el conocimiento de tu cliente. El conocimiento de la industria, ¿no? Muchos de nosotros nos especializamos en una industria porque, pues sí, no solamente es la terminología, vamos, para terminología médica, terminología jurídica, terminología eh, científica, matemática, de ingenierías, bueno, agarras un diccionario y bien podría ser la solución. Pero si tú vas más allá, también es conocer bien la industria, ¿no? Y sí, también implica conocer la lengua. A eso me gusta agregarle mucho la parte de la confidencialidad. Hoy en día pareciera que vivimos y salimos y decimos, vamos a tomar un proyecto y lo subimos a redes, pero muchas veces la confidencialidad es valiosa. Es una de las cosas más valiosas para nuestros clientes. Fechas, tipos de proyectos, temas, detalles específicos son parte importante de lo que nosotros como profesionales tenemos que tener en cuenta y tener que cuidar como un valor agregado a nuestra labor. Y bueno, finalmente la calidad, ¿no? Lo que ya hemos comentado en varias ocasiones. Sí, la excelencia lingüística, porque evidentemente eso es una base fundamental de lo que nosotros hacemos. Es como, eh, sin eso no podríamos vivir, ¿sí? La precisión, conocer bien nuestro tono, el registro, la adecuación que hacemos, la gestión de las expectativas de nuestros propios clientes, utilizar terminología correcta, el cumplir los estándares y los plazos, ¿no? Incluso llegar a tiempo, por ejemplo. Yo creo que esas cosas son como lo más fundamental de lo que nosotros ofrecemos y que debemos tomar en cuenta cuando establecemos un arancel. La siguiente diapositiva. Y ahora, ya en términos prácticos, ¿no? Hablemos de los puntos. ¿Qué es lo que nos viene a la mente cuando nosotros vamos a establecer una tarifa, un arancel? Bueno, pues tenemos que tomar en cuenta en qué invertimos para mantener y actualizar nuestro conocimiento. Estamos hablando, bueno, sí, nuestra carrera, sí, el curso, la capacitación, vamos, el ser traductor, intérprete, subtitulador, implica mantenerte siempre a la vanguardia, siempre estar estudiando, siempre estarte actualizando. Y eso ciertamente tiene un costo.
tiene un costo de tiempo, tiene un costo económico, ¿no? Eso es una de las primeras partes que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros establecemos un arancel. También tenemos que tomar en cuenta lo que invertimos en nuestra persona, ¿no? Y eso implica, bueno, desde la vestimenta profesional, tu seguro médico, el seguro contra accidentes en dado caso, si es que estás trabajando, por ejemplo, en una plataforma, porque sin eso no siquiera te dejan subir. No sé, incluso pensar en que en algún momento nosotros nos vamos a retirar, ¿no? No estamos pensando solamente en el corto plazo. Y también tenemos que pensar en las herramientas que utilizamos en el día a día, desde la luz, la computadora, el escritorio, la silla, ¿no? Todo eso tiene un costo. El pago de tus herramientas CAT, membresías, asociaciones, colegios, etcétera. Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Y uno que nadie se escapa, yo creo que ni muriéndose, los impuestos, ¿no? Muchas veces a mí me da pues como risa y ternurita. Yo escucho a algunos colegas así de, es que voy a ganar, por decir, no, 3 pesos. Sí, pero esos 3 pesos hay que irle restando todos estos conceptos y los impuestos y de pronto ya no son 3 pesos. Es 1 o 2 el que te ganaste netamente. Y si a eso le restamos todavía lo que sigue, por favor, la siguiente diapositiva, pues el tiempo de estudio que tú tomaste para tu evento, el cómo vas a llegar y regresar al evento, el tipo de tu cliente y la complejidad de tu encargo, bueno, pues entonces son todos esos factores que tenemos que tomar en cuenta para poder establecer un arancel. No solamente estamos hablando como de un número ahí al aire, ¿no? Hay muchos factores que tomar en cuenta para que seamos justos tanto con nosotros, como bien decía, ¿no? Como nosotros como profesional, como con nuestro cliente, porque no puedes estar jugando con darle un precio a un cliente y otro precio a otro. No, no, hay que tener una base y hay que tener una razón del por qué puedes variar un costo dependiendo, por ejemplo, de una complejidad del encargo, ¿no? O sea, le tienes que tener la capacidad de decirle a tu cliente, ¿sabes qué? Es que es más complejo, me va a llevar más horas, requiere de más estudio. Todo eso lo tienes que tomar en cuenta para que tú puedas justificar tus costos. Y esto me lleva mucho a lo que nosotros conocemos como una anécdota de un ingeniero que le había cobrado una factura enorme a Ford. No sé si la recuerden por ahí. Bueno, ese ingeniero sí existió en realidad, se llama Charles Proteus Steinmetz. Y este ingeniero fue fabuloso, ¿no? Porque si ustedes recuerdan la anécdota, le entregó una factura de $10,000 a Henry Ford. Y en esa época era una fortuna. Y pues como cliente se enojó, dijo, ¿cómo voy a pagar esta cantidad por algo tan sencillo que hiciste? Dijo, no, bueno, sí, con mucho gusto te desgloso. Y él tuvo la capacidad de decir, ¿sabes qué? Bueno, sí, yo hice una marquita con GIS y eso te cuesta $1. El resto de la factura es saber exactamente por qué hice esa marca, qué implicaba hacer esa marca, el conocimiento que había detrás. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos de hacer como profesionales, poderle justificar a nuestro cliente y a todo el entorno qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente sería como lo Esperamos unos segundos. Creo que perdimos a Jimé. tuvimos un glitch ahí. Ya te Y como que hubo escuchamos. un glitch, sí, de repente yo los perdí 2 segundos. Bueno, solamente para cerrar, como les decía, para darle como en general una idea muy clara a nuestro cliente de por qué estamos haciendo este cobro, ¿no? No solamente porque se me antojó o porque tengo esta capacidad, no. Es darle, sí, una base para que él entienda que no solamente está contratando a cualquiera, sino que le estamos ofreciendo una gran capacidad para que él pueda tener una mejor comunicación o incluso para poder hacer una mejor negociación, ¿no? Em, y pues bueno, con base en esto, pues me gustaría mucho pasarle ahora el micrófono aquí a Dani. Muchas gracias, Jimé. Y todavía tratando de aterrizar de lo macroeconómico a lo ya más individual, me gustaría que Enrique nos pudiera compartir también, con base en su experiencia,
cómo ejercer este poder de negociación y en particular considerando que hoy en día no solo se trata del mercado local o nacional, ¿no? Sino que también el traductor e intérprete hoy en día puede desempeñarse en una gran variedad de mercados internacionales. Entonces, ¿qué nos puedes compartir en ese sentido? Muy bien, muchas gracias, colega. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, pues yo les voy a hablar de la parte más, digamos, aterrizada, como dices, vamos de la teoría a cómo es esto, cómo se ve esto en el día a día de los intérpretes y las intérpretes. Yo, como has mencionado, soy intérprete hace más de 15 años y he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes mercados alrededor del mundo. Viví muchos años en Alemania, otro tiempo en España. Entonces, eso me ha permitido ver las diferentes condiciones que los intérpretes exigen en diferentes mercados y las diferentes tarifas. Y bueno, me gustaría empezar para las personas, en consideración de las personas que no son intérpretes en nuestro público. Hay muchas personas, muchos nombres conocidos que veo de colegas, pero hay otras personas que a lo mejor no son de nuestro gremio y creo que es justo también explicar un poco y retroceder un poco eh, para que se entienda cómo funciona nuestro mercado. Y bueno, me gustaría comenzar por algo que ya una de las colegas comentó. Hay grandes academias de interpretación en América Latina, dos de las más grandes y más antiguas son Argentina y México. Y esto quiere decir que los gremios de Argentina y de México, uno en Norteamérica, otro en Sudamérica, han definido y han luchado a través de generaciones el establecimiento de ciertas condiciones, de tarifas, de, bueno, de diferentes, como digo, condiciones para poder trabajar y para dignificar nuestro trabajo, ¿no? Como intérpretes. Entonces, en estos años una disculpa tenía un problema con mi sonido. En estos años hemos visto que, bueno, se estableció en México y en Argentina y en gran parte del mundo el cobro por jornada, es decir, las y los intérpretes en la mayoría del mundo no cobramos por una hora de interpretación o por 2 horas de interpretación, cobramos por una jornada que por lo general va de 1 a 7 horas, 1 a 8 horas, incluyendo 1 hora de comida y pausas. Las condiciones varían de un país a otro, pero en términos generales es así. Uno no puede, nosotros no cobramos menos por trabajar 1 hora que por trabajar 8, ¿no? Si trabajamos más de 8, hay también condiciones que establecemos para cobrar horas extra. Entonces, las tarifas varían mucho, mucho de un país a otro. Esto depende también de las economías de cada país y de cada región. Entonces, como se podrán imaginar, hay países en Europa donde se cobra a lo mejor por jornada $900 o 1,200, $1,300 por jornada. Esto quiere decir por trabajar 1 hora u 8. Y hay otros lugares del mundo donde hay mucha oferta, donde los precios son más bajos por tipo de cambio y todo, que a lo mejor eso se paga en 200 o $250, ¿no? Entonces, eh, el espectro de tarifas es enorme entre países del mundo. Y bueno, ¿por qué cobramos una jornada entera si trabajo solamente 1 hora o 1 hora y media? Como decía ya mi colega Jimena, no, o sea, no estamos cobrando solamente palabras ni horas de interpretación. Los profesionales lingüísticos cobramos la preparación previa, es decir, yo cuando voy a un evento de petroquímica, nadie es un diccionario. Con la experiencia y con el tiempo, uno puede ir conociendo ciertos sectores y ciertos temas mejor, que reduce la necesidad de preparar demasiados glosarios o prepararse 2 semanas o 3 antes del evento, pero por lo general los intérpretes nos preparamos con anticipación, hacemos nuestros glosarios, leemos el tema y porque no somos todólogos y entonces, bueno, lo que se cobra al cliente no es nada más la hora que interpretamos, sino las 4 o 5 horas o 2 semanas que nos preparamos para hacer una interpretación de calidad. El desplazamiento también, la mayoría de las que estamos aquí, vivimos en Ciudad de México y pues desplazarte a una fábrica en Tlalnepantla puede tomarte 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, entonces eso es tiempo invertido. Entonces no estamos solamente cobrando las palabras o las horas en que abrimos la boca y comunicamos algo, sino que es preparación, el traslado y también hay una forma de verlo también que se vincula con lo que explicaba Fernanda, que bueno, lo que cobramos también es como un costo de oportunidad, es decir, nosotros no estamos cobrándole al cliente la hora, sino estamos cobrando, digamos, o sea, yo ese día lo invertí en el cliente
porque es muy improbable que si yo tengo un evento de 12 del día o digamos de 8 de la mañana a 12 del día, que ese mismo día me salga otro cliente y me diga, ¿qué crees? Tengo un evento de 2 de la tarde a 4. O sea, eso no pasa porque los eventos todos son por la mañana. Entonces, yo cuando cobro un evento estoy cobrando el hecho de que yo ya estoy perdiendo la posibilidad de incluir otros eventos. Por eso no cobro por hora, sino cobro el día entero, porque ya no voy a poder meter o cobrarle a otro cliente o meter 2 o 3 eventos en un día. Esa es la razón por la que cobramos en jornadas, por jornada y no por hora, ni por minuto, ni nada de eso. Ahora, como ya explicaba, hay diferencias enormes entre los aranceles México, Estados Unidos. eh, y bueno, antes de la pandemia, pues estaba muy establecido y era muy respetado el hecho de que cobrábamos por jornada. Cuando una agencia o un cliente directo me contactaba a mí para interpretar algún evento, pues yo daba mi tarifa. Se sabía que era una tarifa, que se agregaba el IVA, que yo iba a facturar eso y nadie decía nada, nadie regateaba por lo general, ¿no? A lo mejor a veces decían, bueno, vas a trabajar un mes entero eh, cobrando una jornada diaria, a lo mejor había formas de negociar, ¿no? Que tampoco, eso también yo lo dejo ahí un poquito de lado porque hay un tema ahí que sucede mucho, que es cuando la gente dice, bueno, los clientes dicen, bueno, te voy a contratar 5 días, ¿me haces un descuento? Y cuando en realidad trabajar 5 días o un día o 20, para mí el esfuerzo cognitivo es igual, el nivel de preparación que necesito es igual, porque no estoy maquilando camisetas, ¿no? Estoy prestando mis capacidades cognitivas que tienen también una duración. Después de un tiempo, el cerebro se cansa, necesita un reemplazo, por eso trabajamos por parejas. Entonces, trabajar 20 días o uno ¿sabes? No se hacen descuentos por trabajar más, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es algo que quería decir así como una anotación pequeña. Pero bueno, volviendo al tema de cobrar por jornada. Antes de la pandemia no se cuestionaba, entonces de repente llegó la pandemia y surgió algo que vino a sacudir nuestro mercado, que fue el surgimiento de la interpretación simultánea remota. La interpretación simultánea remota es lo que está sucediendo en este momento. Mientras yo hablo, hay 2 colegas mías que están trabajando y una persona que está haciendo interpretación em, con señas. Y entonces esto es un parteaguas que nadie veía venir, nadie se imaginó. Empezaba antes de la pandemia como un nicho casi, ¿no? De, bueno, ahora existe una cosa que se llama interpretación remota y permite acceder a eventos en otros lugares. Y bueno, lo sabíamos y yo empecé a hacerlo antes de la pandemia, pero de repente se volvió nuestra realidad y sigue siendo hoy, ¿no? Incluso después de la pandemia. Entonces, ¿qué pasó con la remota? Bueno, empezaron a llegar empresas extranjeras a México, a Argentina, a América Latina, donde las tarifas por lo general son más bajas que en Suiza o en Estados Unidos o en Alemania. Y bueno, claro, era muy rentable, ¿no? De repente decir, oigan, pues les ofrecemos los $250 que cobran por lo general en México, y pues, y de repente era la pandemia, y pues era lo único que había, hacer remota, porque no había eventos presenciales ni nada. Y bueno, muchos, yo diría la mayoría, empezamos a acceder a ese tipo de oportunidades y que fueron lo que nos preparó para seguir funcionando hoy como intérpretes en esta virtualidad. El tema es que ya después las empresas nos dimos cuenta de que cobraban 4 veces lo que nos pagaban, ¿no? Entonces yo entiendo que las empresas existen para generar digamos, una utilidad y todo, y eso yo lo puedo entender porque así funciona el mercado y así funcionan las industrias. Pero cuando vimos que era como un plan, el plan de las empresas era venir me perdona la palabra, a baratear América Latina, eh, a pagarnos un cuarto o un quinto de lo que cobraban a los clientes por cada uno de nosotros en un evento. Después también yo hablando con intérpretes en Ginebra, en Bruselas, en Nueva York, decían, nuestros mercados se están derrumbando porque todos nuestros clientes están corriendo a Argentina y a México y a Perú y a todos lados a contratar intérpretes porque les pagan un cuarto pero claro, nosotros cobramos lo que cobramos porque la vida en Suiza es carísima y yo no puedo cobrar menos de 900 francos porque no me sale el mes, ¿no? Entonces, eso empezó a desestabilizar muchísimo los mercados. Fue un beneficio para nosotros. Obviamente, de repente cobrar un poquito más $100. ¿A quién dice que no? Pero de repente ver cómo se empezó a tambalear el mercado para otros colegas en otras latitudes donde cobran lo que cobran porque su vida cuesta eso, fue algo que vino también con muchas consideraciones éticas, ¿no? De qué se cobra, a quién, cuándo, dónde, ¿no?
Entonces, bueno, esto también las agencias internacionales empezaron a ofrecernos tarifas, ya no por jornada, sino nos decían, por ejemplo, el evento dura 1 hora, me cobras media jornada y esa media jornada a lo mejor en dólares era lo que yo cobraría por jornada entera y diría, bueno, ¿por qué no? Pero de repente eso dio pie y lo hicimos porque todo era tan nuevo para los intérpretes aquí y de repente lo hicimos y eso dio pie a que muchas agencias, ya que pasó la pandemia, dicen, oye, pero el evento dura 1 hora, me cobras a lo mejor como un poquito menos y eso antes no se atrevían a decírtelo. Entonces, toco este tema porque nos estamos enfrentando a retos post-pandémicos en términos de la dignificación de nuestro trabajo, de nuestras tarifas y yo me veo ahora haciendo algo que no tuve que hacer al inicio de mi carrera, que es explicando todo el tiempo en cada cotización por qué cobro lo que cobro, por qué tenemos que ser 2 intérpretes en vez de uno si el evento dura 4 horas. Y me he enfrentado a todo tipo de comentarios de clientes. Hay clientes que me han dicho, pero ¿por qué me cobras? O sea, nada más tienes que ir 2 horas y lo único que tienes que hacer es interpretar. Y claro, o sea, a mí me parece que hay que ser un poco descarado para decirle a un intérprete que lo único que tiene que hacer es interpretar, que por qué cobra tan caro, o por qué cobra el día entero, ¿no? Y esas cosas, como les digo, antes de la pandemia no pasaban porque estaba muy establecido nuestro nicho, que era cobrar por jornada, porque se logró después de décadas y décadas de política y de colegios. Entonces, esa es la realidad a la que nos enfrentamos hoy. Bueno, pues, ¿cómo se lidia con esto? Ahora soluciones. ¿Qué hago yo como profesional, en mi caso, en el día a día, para enfrentar estos retos que trajo la pandemia y la virtualidad? Bueno, pues educar a la clientela con argumentos claros en cada cotización. Yo cada vez que mando una cotización no pongo un email, le digo, te va a costar tanto mi trabajo, ¿te interesa o no? Yo mando una cotización en una hoja membretada PDF, con una cartita, aquí va la cotización y vienen los términos y condiciones. Esos términos y condiciones para mí a mí me dan una solidez como profesional porque está por escrito el argumento de, uno, no voy a trabajar solo más de 1 hora o más de 40 minutos. Y eso viene por escrito, o sea, no me lo estoy inventando, el cliente no lo puede interpretar como que soy una diva o que no quiero trabajar, ¿no? Porque mucha gente piensa que lo hacemos porque queremos tomar cafecito en la pausa, ¿no? Pero en realidad es que lo hacemos por proteger nuestra salud mental. El desgaste cognitivo que los intérpretes experimentamos es extremo y hay estudios científicos que lo comparan con el estrés que sufre, por ejemplo, un controlador aéreo o un neurocirujano, ¿no? O sea, nuestro cerebro está trabajando a tope y necesitamos descansos y necesitamos eh, parar por un momento para poder seguir funcionando y prestar un servicio de calidad. Les pido una disculpa a las intérpretes porque estoy yendo un poco rápido, pero estoy acelerando para llegar a mis puntos. Entonces, es raro estar del otro lado del micrófono. Bueno, entonces, ¿yo qué hago? Entonces, incluyo en mis cotizaciones estos puntos. También bueno, esto me da firmeza también. Si algún cliente pregunta por qué cobras lo que cobras, soy miembro del Colegio Mexicano de Intérpretes, de Licenciados en Traducción e Interpretación. Estos son los aranceles que hemos definido para este año. Entonces, creo que el hecho de estar colegiado, el hecho de tener cotizaciones que den solidez y seriedad a tu trabajo es algo que es crucial en estos tiempos. Y yo creo que el hecho de educar a la clientela con argumentos claros es un acto político también para dignificar nuestro trabajo, y que uno no tiene que hacerlo en un WhatsApp ni por teléfono, uno puede yo tengo un machote y eso lo mando a todos mis clientes y lo pueden leer con todo el detenimiento que sea necesario para que entiendan por qué cobro lo que cobro. Y desde que mando esa hojita con mis condiciones, hay muy poco cuestionamiento de mis tarifas. Igual también me ha tocado clientes que me dicen, está muy caro tu trabajo, no lo podemos pagar y me lo dicen. Y entonces yo aprovecho o sea, para decir que cuando me ofrecen una tarifa que a lo mejor podría ser irrisoria, no digo simplemente no acepto su tarifa, hasta pronto. Yo digo no acepto su tarifa porque, y les digo por qué, para no quedar yo como el intérprete que no quiere trabajar, como la diva que es como que intocable, entonces ese tipo de cosas son importantes, explicar, comunicar, educar a la clientela. Y bueno, pues, ¿qué más les podría decir? Bueno, la virtualidad también trajo otros retos. Por ejemplo, muchos clientes creen que porque trabaja uno virtual y no tiene que levantarse, o sea, que puede estar en pijama
y con que uno se vea presentable de aquí para acá, y representa menos esfuerzo los eventos y que por eso uno tiene que cobrar menos. Entonces, es importante también hacer del conocimiento de la clientela que la interpretación simultánea remota vino con unos retos que nunca habíamos enfrentado. Los intérpretes no traducimos textualmente palabras que la gente dice, interpretamos lo que quieren decir. Y por lo general, la gente cuando habla frente a una pantalla de Zoom o en una conferencia virtual, aunque tenga sus puntos y todo, de repente hay gente que va muy rápido, que se le está acabando el tiempo, que se cansa, que hay mil, o sea, le va el internet. Entonces, y por lo general no podemos ver sus caras ni sus expresiones. Las y los intérpretes usamos nuestros ojos para leer a la persona, escuchamos su tono de voz para entender qué quiere decir y que lo que digamos tenga sentido en el idioma de llegada. Entonces, de salida. Entonces, eso es importante y eso nos hemos quedado sin ello como con la interpretación remota. Entonces, tenemos que recurrir a otras técnicas para poder entender. Yo a veces me sorprendo cerrando los ojos para imaginarme una persona gesticulando. Ya lo había hablado con algunos colegas aquí. Y a mí cerrar los ojos e imaginarme a la persona que estoy oyendo, moviéndose, hablando, gesticulando con sus manos, me hace interpretar mejor porque eso no veo una persona de carne y hueso, entonces me la imagino. A ese punto hemos tenido que hacer malabares cognitivos con nuestro cerebro y con nuestra imaginación para poder funcionar en la virtualidad. Entonces, que un cliente llegue y me diga, es que como no te levantas no sales de tu casa y estás en pantuflas, te voy a pagar menos, es como, no, este trabajo viene con otras complejidades que nos ponen también a veces a sudar sangre a los intérpretes. Y bueno, pues para concluir, me gustaría hablar también del tema de, bueno, cuál es el valor agregado de la interpretación. Entonces, o cómo podemos justificar que estamos cobrando lo que cobramos. Por ejemplo, en mi caso, creo que la calidad es algo que va o sea, es algo que es intrínseco. Uno interpreta y traduce con calidad por el hecho de ser profesional y punto. Eso no es un valor agregado. Em, lo que sí puede ser un valor agregado es, obviamente, la puntualidad, la seriedad, la confidencialidad son valores básicos que todo profesional debe tener, no solo en interpretación, sino en todas las disciplinas, y eso se asume que es parte de nuestro trabajo siempre. Pero, por ejemplo, el nivel de especialización, yo trabajo mucho con temas de género, de derechos humanos, no trabajo tanto con temas, por ejemplo, jurídicos o de ingenierías o temas así, que los he hecho y que me requiere un poco más de preparación de mi parte, pero bueno, en realidad hay un área en la que me especializo, entonces eso me ha hecho entrar a ciertos mercados en los que de repente una clienta dice, yo necesito un intérprete que maneje bien todos los temas de inclusión, de género, de diversidad y todo, y muchos clientes me ubican a mí por tener experiencia en ello. Y eso me da un plus y eso justifica que yo acceda o que yo pueda cobrar cierta tarifa en cierto mercado. O también dominar cierta variante. Una de mis lenguas de trabajo es el francés, pero yo aprendí francés en Canadá, yo viví en Canadá, entonces el francés canadiense es como también un pequeño nicho en el mundo francófono porque Canadá es una industria gigante, el francés de Canadá es algo que normalmente la gente no aprende fuera de Canadá, o sea, todo el mundo aprende el francés de Francia. Entonces, cuando hay un evento de unos canadienses que vienen de Quebec, pues mucha gente piensa o sea, a mí es algo que un servicio que yo puedo prestar porque es el francés que yo hablo, entonces eso me da un plus también, eso sí es un valor agregado. Y bueno, también quería cerrar con una pequeña anécdota. Hay ciertos mercados que requieren un control y un dominio de las emociones propias. Hay un tema enorme que en este momento nos va a dar tiempo de tratar y que tampoco tiene que ver con los aranceles, pero es digamos que el trauma secundario o el estrés emocional por el que pasamos los intérpretes cuando lidiamos con historias, cuando damos voz a personas que están contando historias de trauma o de violencia. Entonces, al trabajar en el sector de derechos humanos, vivo mucho el trauma secundario. Es decir, yo doy voz a gente a la que le mataron a sus familiares o que pasó por torturas. Entonces, eso requiere también un dominio de las emociones propias para seguir funcionando como intérprete que es necesario desarrollar. Entonces, voy a cerrar con esta anécdota. En algún momento me contrató una organización alemana para hacer interpretación de unas entrevistas
a padres y madres de personas desaparecidas. Y yo eran muchas jornadas de 9 horas, de 10 horas, y yo les dije que era absolutamente necesario contratar a 2 intérpretes, especialmente haciendo alemán-español, que es una lengua muy cansada por la sintaxis del alemán y todo. Entonces el cliente dijo, no, 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 vas a ser tú y uno de nuestros colegas que habla perfecto español y perfecto alemán y lleva años interpretando. Yo dije, ¿seguro? Sí, sí, sí. Entonces yo era el único intérprete profesional y un colega de las personas que me contrataron, que hablaba efectivamente perfecto español y alemán. Y bueno, empezó el evento y a los 10 minutos de la primera historia de terror que estaban contando, el colega se puso a llorar, se rompió y no pudo parar. Entonces yo tomé el micrófono y seguí y dije, bueno, en el momento se calmará, alguien le estuvo apoyando y tal. Y fue algo que pasó todos los días. Entonces al final yo tuve que hacer solo un evento de 8 días por el que no quisieron contratar un segundo intérprete porque ya tenían un intérprete que no era intérprete profesional, que no pudo emocionalmente contener el evento cuando conocía la terminología, se sabía todos los temas, pero emocionalmente no estaba para contener ese evento. Y para mí, yo estaba igual sufriendo porque eran historias de terror que estaba interpretando, pero, eh, pero las técnicas que yo he aprendido, que yo he aprendido a desarrollar también como intérprete, me permitieron seguir. Entonces, ese es otro valor agregado de los muchos que uno puede desarrollar como intérprete para justificar, entre otras cosas, lo que cobramos y cómo lo cobramos. Muchas gracias, Enrique. A mí me gustó esta parte, esta reflexión sobre la repercusión de los aranceles que uno fija, que va más allá de nuestro mercado nacional, ¿no? Cómo podemos afectar también a colegas en todo el mundo. Con respecto al valor añadido y a la calidad de estos últimos puntos que tú mencionabas, no sé si alguno de nuestros panelistas quiera comentar algo adicional. Jimé, Puedo- sí. Sí. Sí, no, adelante, Jim. Perdón, sí, muy, muy rápido. Justamente me gustó mucho esta última parte que destacaba Enrique respecto a valor agregado, porque creo que todos hemos tenido en algún momento, no solamente como él comentaba, sí como intérpretes, sino también como traductores. Me ha tocado con muchos colegas que trabajan, por ejemplo, con expedientes médicos, de este trauma al que se enfrentan muchas veces al traducir estas historias de terror. En lo personal, a mí me ha pasado con cuestiones como digo, temas fuertes, ¿no? Pornografía infantil, trata de personas, cosas que ya van como muy al centro de lo que es la persona y que tú, mira, pase lo que pase, tú estás ahí para darle voz a la persona o sea escrita o sea oral, tú estás ahí para transmitir ese mensaje y pues también eso es parte de ser profesional. Y otra de las cosas que va muy de la mano justamente con eso es el manejo del estrés. Y en lo personal yo creo que me he enfrentado mucho más también a eso, sobre todo en el área como diplomática, ¿no? No es lo mismo estar, por ejemplo, enfrente de un curso de, no sé, una hidroeléctrica, que vamos a estar enfrente de una cuestión diplomática hablando de diplomacia internacional, de hablando de un establecimiento de aranceles de petróleo, por ejemplo, o de hablando de alguna cuestión donde se encuentran todos los países y tú podrías dar la voz a un país completo. Entonces, yo creo que eso también tenemos que tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de profesionales y cuando estamos hablando de aranceles. Y a eso era lo que yo me refería mucho con la complejidad de la tarea a la que nos estamos enfrentando. No es lo mismo hacer una pequeña carta de presentación para un currículum que hacer una traducción para una respuesta internacional o darle una bienvenida, por ejemplo, a un canciller. Y eso es algo que también nosotros debemos de cuidar cuando estamos hablando con nuestros clientes para saber qué es lo que implica nuestra tarifa, qué es lo que implica nuestra labor y por qué es importante contratar a un profesional. Nada más para comentarles también a los asistentes que ya está abierto el chat por si quieren plantear sus preguntas. Y mientras tanto, bueno, aquí ya empiezan las preguntas. Mientras tanto, a mí me gustaría también preguntarle a Fer, porque yo sé que tú sabes de esto también, ¿no? Ahondar un poco en la calidad, como ¿es realmente un valor añadido a la calidad? Es que hay que hablar de calidad desde dos perspectivas. Coincido con Enrique en que la calidad lingüística no es un valor añadido, es un prerequisito, es un mínimo indispensable.
Yo no puedo cobrarle a un cliente más porque mi sintaxis es buena o porque sé más palabras. Eso es un mínimo indispensable y eso es algo que necesitamos también trasladar a todos estos agentes vamos, a estos agentes de mercado que yo describí al principio, ¿no? Los nuevos participantes. La calidad lingüística es un prerequisito, o sea, simplemente si no la tienes, es muy difícil que accedas al mercado y si lo logras, es muy factible que el mercado te expulse de manera rápida. Lo que sí implica un valor añadido en términos de calidad es en términos de calidad del servicio, o sea, calidad procesual. ¿Qué tan rápido eres para, no sé, enviar tu factura? ¿Qué tan poca comunicación o cuántos pasos necesita un cliente para expresarte lo que necesita? ¿Cuál es tu habilidad para entender rápido la necesidad específica de ese cliente, para comunicarte rápido con él, para contestar los correos, si no de manera expedita, pues de manera precisa y eficiente? Entonces, tenemos que entender calidad en esas dos perspectivas. La lingüística, primero, que no es a valor añadido, insisto, es un prerequisito indispensable. Y el segundo, que es la calidad en la prestación del servicio, en tu presentación como profesionista, tu disposición, tu trato hacia el cliente, ¿no? Y entonces, en esa perspectiva de la calidad como prestadores de un servicio, sí que es un valor añadido y es lo que le da el nicho, es lo que ha abierto el nicho para muchos otros actores económicos, como los que yo les decía, los sustitutos, ¿no? ¿Cómo nos explicamos que un despacho de abogados tenga captada una gran parte del mercado lingüístico? ¿Cómo? O estos Big Four, los despachos de contadores. ¿Cómo? Pues porque tienen calidad en su servicio, en procesos, sí, vamos, en cuestiones de cobranza. Su calidad lingüística o no, pues recae en nosotros como prestadores de servicio independientes o como vendors, ¿no? Como proveedores. Pero esta parte de la calidad de la prestación del servicio es lo que ha abierto el mercado a los sustitutos. Entonces, hay que distinguir la calidad desde esas dos perspectivas. De acuerdo. Con respecto a las preguntas entonces que nos están dejando en el chat. Listo. Podríamos ahondar tal vez en el concepto del Ceneval como acreditación, el impacto que podría tener en el mercado, los beneficios que podría traer para los profesionales. Quien quiera tomar la pregunta. Perfecto, sí. Bueno, intento aportar un poquito de luz desde mi perspectiva. ¿Qué es Ceneval? ¿No? Es una acreditación por competencias. Y todo este tema de la acreditación por competencias hay que tener en cuenta de dónde surgió y por qué surgió desde la perspectiva curricular. Ceneval surge por una necesidad industrial, ¿no? Por una necesidad de ciertas industrias y ciertos sectores económicos de garantizar la calidad en ciertos procesos específicos, ¿Qué implica Ceneval? Pues que una persona es competente para ciertos procesos específicos, pero no nos dice Ceneval si, a lo mejor tomo el tema de la interpretación, ¿no? Si un intérprete tiene una competencia global para entender esta comunicación como un servicio integral. Entonces, esa es la perspectiva que yo tengo para tema Ceneval versus tema profesional. Un intérprete formado, un traductor formado de una manera integral tiene esta competencia o este servicio vamos, ser prestador de servicios lingüísticos de manera global, como especialista no solo en lengua, sino en cultura, ¿no? Alguien desde esta perspectiva de Ceneval, y no digo que estén contrapunteadas o que sean enemigas, probablemente sean
las dos perspectivas complementarias, pero tomar Ceneval únicamente te permite saber en qué proceso específico una persona tiene competencia o cierto aseguramiento de calidad. Gracias, Fer. Irma. Gracias, Dani. Quizá para complementar un poco, en términos de crear un examen, justamente como decía Fernanda, para poder evaluar si alguien cuenta o no con la competencia profesional, beneficia evidentemente primero que a nadie a este profesional, que no es un pase, no es un círculo para llegar a la profesión, es que esta persona deberá tener ya desarrolladas la competencia y subcompetencias profesionales que tienen los traductores e intérpretes, adquiridas por algún otro medio, en algún otro momento en el tiempo, autodidacta o no, pero tendrá que tenerlas ya. Principalmente me lo beneficia a este profesional. ¿Qué haría por el gremio? Lo que haría por el gremio sería cerrar filas. Hoy, el gran problema de la profesión es esta permeabilidad de la que hablaba Fernanda. Es estos nuevos participantes o entusiastas de la traducción que no están, y la interpretación, que no están formados. ¿Y cuál es lo peligroso de no estar formados? Evidentemente, más allá de lo obvio de ofrecer un servicio para el que no están capacitados, va en detrimento al gremio porque no conocen pudieran conocer el saber hacer, que es la traducción, la técnica, pero no conocen el saber ser. No valoran, no adoptan el aspecto profesional, cómo se comporta un traductor. Y muy en el fondo, tampoco saben por qué estamos cobrando lo que cobramos. No saben todos estos años que hemos estudiado, los traductores profesionales, los traductores e intérpretes más exitosos en el mercado han estudiado no solo los 4 años de su grado, después han estudiado otros 15 años. Entonces, eso es lo que implica ser un traductor altamente, de alto rendimiento, muy exitoso, estudiar mucho tiempo, pero también significa cerrar filas con tu gremio. Cerrar filas en todos los aspectos, el ético, uno de ellos, los más importantes. Considerar cómo afecta mi actuar a mi gremio. Cada vez que tomo una decisión, ¿cómo afecta esto? Los códigos deontológicos de las diversas profesiones, las más tradicionales, como ya decía, los ingenieros, los arquitectos, todos mencionan de manera expresa cómo lesiona no observar, por ejemplo, el arancel, ¿no? Y esto, hay otros que van mucho más allá, ¿no? Hablan específicamente de no someter tus tarifas a subasta. Fíjate qué interesante y qué importante y qué trascendente que los códigos deontológicos de otras profesiones mencionan expresamente no someter tus tarifas a subasta. A sabiendas, muchos colegas traductores lo hacen, esta cosa de las licitaciones, del concurso público, en donde si el traductor que ganó la obra, que ganó el proyecto el año pasado, cobró a $1 la palabra, pues ahora me entero de esta cifra y mañana yo cobro .90. Y tú te puedes imaginar sin mucho esfuerzo qué va a suceder en 20 años. Es que eso pasó en la industria farmacéutica. Empezaste cobrando 150 pesos por decir cualquier cifra por una cuartilla y después terminaste cobrando 80 pesos por una cuartilla. Y yo por eso decía al principio, parece contraintuitivo, ¿no? Hacer esta evangelización, esta campaña de concienciación. Creo que el gremio podría pensarse, los que estamos más o menos sensibles a esto. El problema es con estos nuevos participantes, con estos entusiastas, a los que, bueno, no han tenido quizá nunca contacto con un profesional, no han estado en un aula, no han escuchado un traductor o un intérprete profesional, y quizá también les diría acá hoy y les cargaría esta tarea, perdónenme por favor, a todos los que somos profesionales, quizá también nos toca un poco esta tarea de educar siempre. Lo que dice Enrique, quizá es algo que intuitivamente hacemos todos los profesionales, pero yo lo pongo acá sobre la mesa abiertamente. Puedes, porque esto sucede mucho en los grupos de traductores, puedes reírte y aventarle piedras a aquel que propone una tarifa aberrante e indignante. Puedes hacer eso. O también puedes
educarlo, porque es que si a alguien inicias agrediéndolo, no va a haber ningún efecto. Sin embargo, si tú mejor lo educas, si le explicas, esto es un trabajo profesional y sabes cómo puedes hacer esa sensibilización, puedes decirle a tu cliente potencial, tú no sabes inglés. Tú no sabes cuál va a ser el resultado. Vamos, buscas estas palabras correctas, ¿no? Tú no sabes cuál va a ser el resultado final. Deberías hacerte de un profesional. Deberías buscar el servicio por parte de un profesional, porque te estás poniendo en sus manos. Y bueno, redondeando, esta parte del Ceneval buscaría eso, buscaría que primero ciertas personas efectivamente cumplieran con esa competencia profesional, accedieran a una cédula profesional y con esta cédula profesional de todos los que ya ejercen empíricamente, después viene el papel muy importante del colegio, el único que hay, pero que puede haber más, muchos, en Argentina hay 26, para hacer esta parte de reeducación en el gremio, ¿no? Esta parte de la deontología, de la formación continua obligatoria. Y bueno, finalmente, y para cerrar esta pequeña intervención, es que con respecto al arancel, y enfatizarlo, el arancel es un mínimo sugerido, y como ya decíamos y decía Fernanda, Jimena, Enrique, ya ahí está considerado que sabes hacerlo, que tienes la competencia profesional. Lo contrario ni lo hablamos aquí, esto ya es fraude. Está considerado que sabes hacerlo, que lo sabes hacer bien. El valor agregado, por supuesto, sí son procesos y por supuesto es una diferenciación, la experiencia de tu cliente, el servicio y lo que ya veníamos mencionando. Y si en un punto tú te ves en el momento de tu vida en que tomo esta tarifa ridícula que me afecta personalmente en mi dignidad y que lesiona a mi gremio, quizá lo que debes preguntarte es, ¿estoy capacitándome en educación continua? ¿Estoy especializándome? ¿Estoy haciendo mi trabajo de marketing, de venta? ¿Estoy buscando prospectos todos los días? Quizá debería ser por allá la respuesta antes que ceder a la primera situación que es la que no queremos, ¿no? Que es aceptar tarifas que atenten contra ti y por supuesto contra todo el gremio. Gracias. Gracias, Irma Cifer. Gracias, Dani. Perdón por el lapsus. Fíjate, cuando leíste la pregunta, yo pensé en conocer, no en Ceneval. Y abonando a lo que decía Irma, el hecho de que más profesionales formados de esta industria de prestación de servicios lingüísticos tuvieran un título, reduciría esta permeabilidad que opera en nuestra contra, ¿no? Esa capacidad de tener un título a través de Ceneval elevaría ese estándar, ¿no? Ese estándar que estamos buscando y también reduciría la capacidad de negociación de los clientes, que es muy alta, en contraste con la nuestra como proveedores, que es bajísima. Gracias por permitirme aclarar. Gracias. Aquí hay una pregunta que dice, cómo explicarle al cliente que uno tal vez necesita un poco más de retroalimentación porque tiene poca experiencia en el mercado, específicamente cómo afecta eso el arancel que uno escoge? A mí me gustaría comentarle un poquito al respecto y eso es como para todos los que van entrando a nuestra industria, los que se están recién graduando. Hola, bienvenidos. Qué bueno que estén aquí. Eso significa que les interesa saber cómo cobrar y eso ya es una ventaja, ¿no? De entrada, gracias por estar aquí. Y lo segundo, bueno, o sea, es eso, si tienen hambre de conocer, es eso, siempre estudien, capacítense. Esa es la base que va a ayudarles a poder establecer bien su trabajo. Y ahora yo sé que a veces es un poco complicado, ¿no? Dicen, bueno, pues que no sé a quién me acerco. Acérquense a otro intérprete que tenga más experiencia, a otro traductor que tenga más experiencia, a otro subtitulador que tenga más experiencia que ustedes. Y no tiene que ser mucha más experiencia, no les estoy hablando del que tiene 30 años aquí, que sería fabuloso, ¿no? Sí, pero si ya tiene 2, 3, 4, 5 años más, eso les ayuda, porque la idea es ir jalando a los nuevos para que todos tengamos más o menos una buena idea de qué es lo que está pasando en la industria.
Y la otra, bueno, sí, acercarse mucho a los colegios porque evidentemente ellos saben exactamente qué es lo que está pasando en la industria, nos están ayudando a crear esos estándares, nos están ayudando a nosotros como sus agremiados para poder lidiar con estas condiciones distintas del mercado, ¿no? Y también pues seamos muy conscientes de cuidar nuestro trabajo, no porque seas nuevo significa que tengas que cobrar mucho más barato per se. O sea, significa que estás aprendiendo, sí, significa que podrías buscar, por ejemplo, dar tu tiempo como voluntario, a veces para adquirir más experiencia, sí, que te puedes acercar a aprender con otro intérprete, el que le dices, no sé, o con otro traductor que le dices, oye, voy a interpretar 10 minutos, retroaliméntame, o voy a traducir 2 cuartillas, retroaliméntame. Estate súper abierto a eso y seamos muy cuidadosos de lo que vamos a hacer en cuanto a tarifas, ¿no? Tengamos muy en cuenta, por ejemplo, que lo que hagamos aquí va a repercutir no solamente aquí en México, sino en todo el mundo. Como bien decía Enrique, si nosotros vamos a aceptar un evento, no sé, de Estados Unidos, de Inglaterra, veamos también a ese mercado y establezcamos tarifas acorde a ese mercado, porque si no estamos también dañando esos mercados, ¿no? Entonces sí es muy, muy importante que tengamos en cuenta esos puntos y que siempre tengamos hambre por aprender, que nosotros no dejemos de estudiar, que nos acerquemos a otros intérpretes, a otros traductores. La verdad es que muchos de los que tenemos experiencia y de los que tienen mucho más experiencia de los que estamos aquí, no mordemos mucho todavía. Entonces, por favor, acérquense, estamos aquí para eso, ¿no? En realidad lo que queremos es mejorar las condiciones para todos, no solamente porque yo voy a cobrar, porque yo quiero. La verdad es que todos comemos de esto, ¿no? Esta es nuestra chamba, esta es nuestra pasión. Queremos cuidar nuestro mercado, queremos cuidar también a nuestros clientes y eso implica subirnos todos al barco. Gracias, Jimé. Alguien nos pregunta en el chat si, Enrique, podrías compartir un ejemplo del PDF con tus términos y condiciones. Tal vez podemos publicar algo después, pero entre tanto, ¿podrías ahondar en estas condiciones y términos? Sí, claro. No sé, yo creo que podemos buscar la forma de publicarlo en la página. Bueno, ya me dirán ustedes cómo lo podemos hacer llegar a la participación de esta conferencia, pero bueno, les digo muy rápidamente, o sea, yo mm, no sé si incluso si pueda compartir pantalla, solamente para que, no sé si sea útil, pero vamos a ver si, no creo, aquí está, miren. Entonces, simplemente muy rápido les voy a compartir la, la pantalla para que vean más o menos cómo se ve una cotización mía, ¿no? Entonces, ¿la pueden ver? Perfecto. Entonces, bueno, tengo un machote, tengo digamos, una plantilla, Ciudad de México, esto lo tengo así y hago una copia de este documento. Aquí va la cotización que incluye cabinas, técnicos, lo que sea, incluye acuerdos de contratación, tarifas de interpretación y aquí van mis acuerdos de contratación. Y la primera es norma internacional de la interpretación que 2 intérpretes trabajen siempre en pareja, tanto en cabina como de acompañantes o de manera virtual, siempre que el evento dure más de 60 minutos para evitar errores por fatiga mental, proteger la salud mental y física de las y los intérpretes y garantizar en todo momento un discurso fiel y preciso. Con esa primera ya dejo claro que no voy a trabajar solo 8 horas y que todo eso es para proteger mi integridad. Después también hablo que obviamente todos los intérpretes que trabajan conmigo tienen años de experiencia, etcétera, que sus CVs están a disponibilidad, que le pongo en negritas el punto porque luego a mucha gente le da flojera leer, pero aquí está en negritas el punto importante de cada, ¿no? Entonces, desde el momento de confirmación, la cancelación también, porque luego hay gente que cotiza y de repente te cancela un día antes y no tienes con qué decirle, oye, yo invertí tiempo y recursos en preparar el evento que me estás cancelando. Entonces se dice desde el inicio, si me cancelas antes de tal, se cobra tanto porcentaje, una semana antes del evento o menos, 100% de lo que iba a cobrar todo, cabinas, intérpretes y todo. Y bueno, quien es persona de contacto, también se considera que se cobra por jornada. Una jornada es de 1 hora hasta 8 horas y a partir de la octava hora se cobra un octavo de la tarifa, o sea, establecido que cobro horas extra, que no trabajo por menos de mi tarifa de jornada.
y que todos los gastos de viaje, transporte, comidas, hoteles, aviones, todo lo que sea, si salgo de la Ciudad de México, aquí hace falta especificar a qué radio también y todo eso de kilómetros, pero bueno, ¿y cuánto quiero por comida? Porque me ha pasado que me dicen, ahí te van tus viáticos y me dan 300 pesos para comer, para desayunar, comer y cenar en un día, porque me ha pasado. Entonces hay que también establecer cuánto quiero por comida. Quiero 250 pesos por comida, que debería subirlo porque ahora creo que ya cuesta más comer y todo eso, ¿no? Entonces, y que necesito agenda, material y todo de un evento para prepararme, mínimo. Y ya después viene todo lo que si me están rentando también equipo y body pack o cabinas, pues vienen todas las condiciones. Si pierde la gente un receptor, cuánto les va a costar y así. Entonces todo queda muy claro y la gente lo recibe y en cuanto lo acepta, se atienen a esas condiciones. Esa es como digo, si encontramos la forma, puedo también mandar una versión de esto y que ustedes puedan descargar a lo mejor del sitio del Cemelti o no sé, ya me dirán mis colegas cómo podemos hacerlo. Gracias. Voy a Gracias, dejar de Enrique. Sí. compartir. Y Fer, y también Listo. si quisieran hacer algún comentario final para empezar a cerrar de su Gracias. parte, Yo su quería micrófono. comentar, Dani, algo justo de lo tuyo, Enrique. No sé si puedas volverlo a compartir. Sí, un momentito. A ver, Tu, vamos a tu ver. membrete. Ah, sí, Hablando de calidad, de sí, diferenciación de calidad. No sé si ustedes notaron esto, pero esto habla de un intérprete profesional, dice Enrique Pérez Rosiles, ESNFRPTDE, ISO 639, la codificación, las siglas de los idiomas. ¿Sabemos eso? Somos profesionales de la industria de servicios lingüísticos. O sea, siquiera algo tan esencial como ¿no? Esas letras que son los indicadores internacionales oficiales para designar las lenguas de trabajo, ¿no? Lo sabemos. Si no tenemos un conocimiento tan básico de nuestra industria como ese, pues tendríamos que empezar por ahí, en este elemento de diferenciarnos, ¿no? Decía Enrique, la diferenciación, claro. conocer nuestra industria en este nivel y yo a veces me sorprendo cuando me doy cuenta que muchos colegas no conocemos nuestra industria en este nivel, ni siquiera sabemos de dónde provienen estas abreviaturas, ¿no? No sabemos que existen normas ISO que hablan de ello. Y pues también como un consejo para los jóvenes, que aprendan este tipo de cosas esenciales, para nada nimias, que les permitan diferenciarse. Aquí un cliente, y sobre todo un cliente de la propia industria, sabe cuando alguien está bien capacitado y tiene conocimiento fundamental. Es eso. Gracias, Enrique. A ti, Fer. ¿Algún otro comentario final antes de cerrar? Pues si puedo empezar, también me gustaría. Empezaría, bueno, terminaría esta charla agradeciendo muchísimo a todos acá la presencia. Reitero que lo que dijo Jimena es fundamental, que si tenemos acá tanto colegas veteranos como colegas noveles o principiantes, es fundamental que desarrollen pues el hábito de la capacitación continua, de la lectura, de conocer qué pasa en el mundo más allá de nuestro mundo, de nuestro nicho de la mediación lingüística. Y bueno, una vez agradeciendo estar acá y motivándolos a esto, quizá decir que tenemos que empezar a empoderarnos, tenemos que saber que el empoderamiento del traductor viene siempre acompañado de conocimiento en todos los aspectos y que sepas que tú eres el instrumento a través del cual se lleva a cabo lo que quieras, una negociación. Yo soy intérprete judicial, participo en audiencias, en diligencias notariales y consulares. Y allá no me intimido, no me hago chiquita, allá pongo las reglas, allá decido dónde y cómo me siento. Nadie me avienta a un rincón. Necesito tener visibilidad de las partes, del notario. Entonces, este es un mensaje de empoderamiento. Eres ese instrumento por el que se lleva, a través del cual se cierran negociaciones, se imparte justicia si eres o tienes interés en ser perito, intérprete o traductor. Por lo tanto, tienes que empoderarte, tienes que reclamar y recuperar ese poder y esa dignidad. Y empiezas por lo que decía al principio, por lo mínimo, lo más intuitivo, una remuneración justa y correcta.
¿no? Que está además dentro de nuestras garantías individuales, dentro de nuestras legislaciones y etc., etc. Entonces, empodérate, capacítate, especialízate y conquista el mundo. Gracias. Gracias, Irma. Creo que nos queda entonces la reflexión personal, la que nos llevamos. Pues les agradezco una vez más a nombre de todo el Comité de Educación Continua, de todo el CEMENTI. Agradezco una vez más a Sandra Arteaga de Interp, a nuestros colegas de la Cabina de Lengua de Señas Mexicana, Rosalba García del Ángel y Lucas Nash, Everett Muñiz, y en la cabina español-inglés a Begoña Canut Noval y Daniela Lozano Zamora, y a todos ustedes que nos acompañaron hoy. Muy buenas noches y hasta la próxima.